buenas tardes a todos. Agradezco su presencia en esta jornada que ha tenido tan amplia respuesta de representantes tanto del sector financiero como del no financiero. Todos estamos interesados en índices de referencia sólidos y de calidad que contribuyan a fortalecer la integridad, transparencia y liquidez de los mercados, a facilitar la instrumentación de la política monetaria y que además sean un factor de estabilidad financiera. Espero que a lo largo de esta mañana se haya cumplido el objetivo marcado cuando decidimos convocar esta sesión, dar a conocer las reformas en curso que conciernen a estos indicadores, facilitando la adaptación a ellas de las entidades financieras y del resto de empresas que utilizan índices de tipos de interés en sus operaciones financieras y de mercado de capitales. Muchas gracias por su colaboración a todos los ponentes y en particular a Steven Mayor, presidente de ESMA, y a Tilman Luder, de la Comisión Europea, y Michael Stenstrom, del Banco Central Europeo. Agradezco también el trabajo de los participantes en las mesas redondas, a los representantes de las entidades del Grupo de Trabajo sobre Índices Libres de Riesgo en la zona euro, BBVA, Santander, CaixaBank y a EMI, y a los representantes de las asociaciones sectoriales, a EBE y CECA, al Grupo ME, a Ernst Young y, como no, al Banco de España y a IOSCO, por su labor de difusión e información continua en esta materia. En los últimos años, la CNMV, en colaboración con las entidades aquí presentes y otras, viene trabajando activamente en el asunto que centra esta jornada, la adaptación de los índices de referencia a la normativa europea. Como he venido ya a señalar, contar con índices de referencia robustos, transparentes y de confianza, conformes con los principios de IOSCO, que han sido avalados además por el Comité de Estabilidad Financiera y por los líderes del G20, es relevante para la estabilidad financiera. Por ello, y tras la entrada en vigor en 2018 del Reglamento Europeo sobre la materia, los tipos de referencia europeos, como los de otras jurisdicciones, están siendo objeto de reforma. En la zona euro estos cambios se concretan en un nuevo tipo de interés a un día, el STER, que calcula y publica desde el pasado día 2 de octubre el Banco Central Europeo, como tantas veces se ha recordado. En la formulación de Leonia, en la adaptación del Euribor al Reglamento Europeo sobre Índices, que se espera habrá culminado a finales de 2019, y en una estructura de tipos a plazo definida a partir del STER, en la que actualmente, como saben, se está trabajando. En cuanto al nuevo índice STER, su adopción como índice libre de riesgo en la zona euro fue recomendada por el Grupo de Trabajo sobre Índices Libres de Riesgo, que también ha recomendado la sustitución de Leonia por el STER. Este índice, como han tenido ocasión de escuchar en repetidas ocasiones, y acabo yo de repetir en este momento otra vez, se publica desde el 2 de octubre y se ha diseñado para reflejar el coste para los bancos de tomar fondos prestados a plazos muy cortos de otras entidades financieras. Es un índice robusto y transparente, puesto que está basado en transacciones individuales reportadas nada menos que por 52 bancos, no solamente entidades 52 bancos. La adopción de un índice libre de riesgo como el STER no es una iniciativa exclusiva de la zona euro. En otras jurisdicciones, como Estados Unidos, Japón, Reino Unido o Suiza, están teniendo lugar modificaciones similares. En la zona libra y dólar, el LIBOR será sustituido por el SONIA, índice que calcula y publica el Banco de Inglaterra, y en la zona dólar por el SOFR, calculado por la Reserva Federal de Nueva York. De este modo, los bancos centrales, siguiendo las recomendaciones del FSB, el Comité de Estabilidad Financiera, han asumido el protagonismo para posibilitar que los mercados cuenten con índices que cumplan con los más altos estándares en términos de transparencia y gobernanza, pero su adopción de forma generalizada, hay que reconocerlo, plantea algunos retos e implicaciones que han de ser gestionados de forma adecuada. De cómo se afronten estas implicaciones por los participantes del mercado depende que el STER, por volver al índice que nos resulta más próximo, sea una historia de éxito. Por tanto, me gustaría referirme brevemente a las ideas principales que se han escuchado durante esta jornada. En primer lugar, respecto a la situación de los trabajos relacionados con la transición de Leonia al STER y la reformulación de la metodología de cálculo de Leonia hasta su prevista desaparición a finales de 2021. Hasta entonces, el Leonia pasa a calcularse como suma del STER más un diferencial que ha sido determinado por el BCE en 8,5 puntos básicos.
La recomendación del Grupo de Trabajo sobre índices libres de riesgo en la zona euro a los participantes del mercado de comenzar a utilizar lo antes posible el STER y de reemplazar gradualmente el EONIA por este nuevo índice exige realizar ajustes contractuales y operativos. También es relevante el estado de los trabajos relacionados con la definición de tipos a plazo a partir del STER, puesto que la mayoría de los índices libres de riesgo son tipos a un día, han de convertirse a tipos a plazo para que puedan utilizarse como alternativa en determinados contratos que requieren un componente de plazo. Todavía no se ha llegado a un consenso en la elección del método más adecuado en todos los posibles, backward-looking o forward-looking, cada uno con sus ventajas e inconvenientes, y no se descarta tampoco ir hacia un modelo en el que coexistan ambos enfoques. En paralelo, y tras la publicación del Reglamento de Índices de Referencia, que busca recordar la fiabilidad y transparencia de los índices, se ha llevado a cabo una reforma en el Euribor para adaptarlo a la nueva regulación. Así, se ha mejorado su metodología y se ha reforzado el entorno de gobernanza y control que rodea su cálculo, con el valor añadido de que tanto el administrador como las entidades que aportan los datos para su cálculo están sujetos a supervisión. La adaptación de este índice permite, como ha subrayado en particular Steven Mayor, medir el mismo interés subyacente, solo que de una manera más precisa y cumpliendo con la normativa europea. De hecho, el índice recibió en julio de este año la correspondiente autorización de la FSMA belga, como también ha dicho Steven, que ha constatado dicho cumplimiento, el cumplimiento con el reglamento, y que permite a las entidades supervisadas de la Unión Europea seguir utilizando el Euribor en el futuro. Además, y al igual que ocurre con todos los demás índices de referencia autorizados conforme al reglamento europeo, los nuevos contratos, a partir del 1 de enero de 2018, y en la medida de lo posible también los anteriores referenciados al Euribor y a cualquier otro índice, deberán incorporar determinadas cláusulas de aplicación subsidiaria, las famosas fallback provisions, para contemplar eventuales situaciones de discontinuidad del índice, como exige la normativa europea. De ahí la importancia de trabajar en los índices a plazo. En segundo lugar, son destacables las implicaciones de la reforma en los diferentes ámbitos financiero y no financiero y de las medidas que se están tomando o se deberían adoptar por parte de las entidades en proporción a su tamaño, tipo de actividad y grado de exposición a los índices. Hay numerosas iniciativas que se están llevando a cabo para facilitar la transición, como los trabajos de ISDA en la adaptación de los contratos marco de operaciones financieras o el papel o los trabajos que se están haciendo en España en relación con el CEMOF, o el papel catalizador que han de asumir las entidades de contrapartida central para adaptar sus procesos y permitir la incorporación al sistema de contratos referenciados a los nuevos índices. Todo ello sin olvidar las medidas puestas en marcha por organismos internacionales como el IASB para tratar los efectos de la reforma de los tipos de interés en la información financiera, a los que también se ha referido uno de los intervinientes en el panel. La transición de los índices de referencia es una realidad y la aparición de nuevos índices libres de riesgo como el STER, un Euribor adaptado al nuevo reglamento y la desaparición del EONIA y del LIBOR a partir de enero del 2022 hacen que las entidades deban prestar atención a los diferentes aspectos que plantea la transición. Por ello, quiero referirme a la comunicación que la CNMV publicó a finales de julio pasado, animando a las entidades a analizar en qué modo estas reformas afectan a sus clientes, a sus contratos, a sus procesos y a sus servicios e invitándoles a adoptar las medidas apropiadas de forma proporcionada al uso y nivel de exposición de cada entidad. Las recomendaciones de esta comunicación, en las que quiero insistir ahora, aprovechar esta ocasión, incluyen realizar un seguimiento de los desarrollos y actuaciones de los grupos de trabajo y de los principales avances que se están produciendo en el proceso de reforma. Se considera igualmente adecuado que las entidades realicen una evaluación de los riesgos y de los posibles impactos contables, legales, operacionales, prudenciales y de conducta asociados con la transición en los diferentes escenarios. A su vez, las entidades, como fruto del análisis de sus exposiciones, de la evaluación de riesgos y el diseño de una estrategia global, deben planificar las acciones de implementación correspondientes. Y si el nivel de uso y exposición de la entidad lo aconsejan, las entidades deben cerciorarse de que cuentan con medidas organizativas adecuadas para coordinar el diseño e implementación de los trabajos de transición. La CNMV, como autoridad competente en este ámbito en nuestro país, está comprometida en la tarea de dar a conocer la relevancia de los índices y las implicaciones de su reforma.
Se trata de un objetivo contemplado en nuestro plan de actividades para 2019 y un objetivo en coherencia con el cual hemos venido difundiendo información relevante sobre los avances e hitos más importantes y canalizando las dudas y preocupaciones de la industria sobre la materia. Muchas gracias de nuevo por su atención y por su presencia hoy aquí.